curso de doctora de medicina por Latinoamérica, Cuba. En el día de hoy el tema de demostración es pancreatitis aguda, que es un tema de cirugía. Vamos a hablar ahora sobre pancreatitis aguda. Primero vamos a hablar sobre el concepto. Es la destrucción enzimática brusca difusa del parenquima pancreático producido por salida de enzimas hacia el tejido glandular. Ahora hablamos sobre la clasificación de pancreatitis aguda. Hay tres formas: pancreatitis aguda intersticial o edematosa, pancreatitis aguda hemorrágica o necrosada, pancreatitis aguda supurativa, que es la forma complicada. Factores etiológicos son alcoholismo, hiperlipidemia, herencia, hiperparatiroidismo, obesos. En los obesos la frecuencia es muchísimas veces, enfermedades de vías biliares por alguna trauma, y en los diabéticos. Vamos a hablar ahora sobre la patogenia de pancreatitis aguda. En la patogenia de pancreatitis aguda, primera hablamos sobre la obstrucción de conductos. Cuando obstruyen conductos biliares, aumenta la presión, y cuando aumenta la presión, eso lo rompe conductillos de pequeño calibre. Después hay obstrucción de conducto por cálculo, alcohol, reflejo de bilis hacia conductos pancreáticos, lo produce vasoconstricción, y cuando hay vasoconstricción disminuye la sangre oxigenada y eso lo produce isquemia. Vamos a hablar ahora sobre el diagnóstico de pancreatitis aguda. En pancreatitis hay dos signos de diagnóstico. Primera es signo de Cullen, que es la coloración azul de ombligo. Segunda es signo de Turner, que es coloración azul morado en fosa derecha. Después en el diagnóstico lo hacemos por antecedentes familiares, por el cuadro clínico, por exámenes complementarios. Continuamos el tema de pancreatitis aguda con el diagnóstico. Diagnóstico lo hacemos por antecedentes, cuadro clínico y por los exámenes complementarios. En el cuadro clínico, de comienzo hay tres formas, tres tipos. Hay pancreatitis de comienzo súbito, pancreatitis de comienzo gradual, pancreatitis de comienzo intermitente. En la forma de pancreatitis de comienzo súbito hay dolor intenso, estado de shock, que le recuerda úlcera perforada o ¿qué hay? O IMA. Pancreatitis de comienzo gradual, infarto miocardio agudo, IMA, infarto miocardio agudo. Pancreatitis de comienzo gradual, en la pancreatitis de comienzo gradual hay dolor y reacción peritoneal que la recuerda una colecistitis aguda. En la forma de pancreatitis de comienzo intermitente lo vemos distensión abdominal, hay vómitos que le recuerda de obstrucción intestinal del intestino delgado. Vamos a ver ahora los antecedentes del pancreatitis aguda. En los antecedentes hay antecedentes de enfermedades vesicular, exceso de peso, diabetes, alcoholismo o hipertensión arterial en pacientes más de 40 años. Hay también antecedentes de ingerir alcohol o comidas copiosas. En el cuadro clínico, dolor se inicia en epigastrio cuando hay hemorragia. Cuando hemorragia disemina, refiere dolor lumbar o en ambos flancos. No lo irradia a los hombros, tórax, porción inferior del abdomen. Hay vómitos copiosos, frecuentes, manchado de sangre, hay shock hipovolémico. Continuamos.
Continuamos el tema de pancreatitis aguda con el diagnóstico. En el diagnóstico lo hacemos por antecedentes, cuadro clínico y por los exámenes complementarios. Vamos a ver ahora qué es lo que vamos a ver en el examen físico. En el examen físico, toma de estado general, paciente cianótico, temperatura variable, pulso es débil y rápido, abdomen es distendida, que no sigue movimientos respiratorios, hay rigidez, contractura de hemiabdomen superior, ruidos hidroaéreos son disminuidas o abolidos, estertores bibasales, hay nódulo cutáneo y eritema. Ahora vemos exámenes complementarios. Primeramente hay que hacer amilasa, que va a estar normal después de 48 a 72 horas. En el leucograma hay leucocitosis, glicemia es aumentada, más de 11 hematocritos son 50 a 55%, calcio sérica está disminuida, bilirrubina aumentada 20 a 25. En el ultrasonido vemos que hay líquido libre en cavidad por hiato de Wilson, hay aumento de ecogenicidad, hay lesiones de esteatonecrosis. En el rayo X hay cálculos de conductos pancreáticos, en la laparoscopía hay esteatorea. Ahora vamos a ver el tratamiento médico. Hay que suspender vía oral y para aliviar el dolor damos miperidina 50 a 100 miligramos cada 8 a 12 horas, dipirona 1 a 2 gramos cada 8 horas intramuscular. Para contrarrestar el shock hay que dar hidratación y para disminuir funcionamiento glandular suspender vía oral, hay que poner sonda nasogástrica y aspiración cada 12 horas y después 30 mililitros alucil usamos. Atropina 0.5 miligramos cada 4 horas intramuscular o intravenosa. Hasta aquí lo terminamos. Espero que a ustedes les gustaron mi video. Si les gustaron, tienen que compartirlo en el canal de YouTube. Gracias, muchísimas gracias. Adiós.